pasando en cara a Vamos a cara. hablar de COVID, lo que tú sabes muy bien, por supuesto, Lamentablemente. porque lamentablemente pues esta semana estamos comenzando con noticias que son desalentadoras al respecto del combate de la pandemia. Llevábamos ya varios días, ¿no?, de números que no eran del todo optimistas, pero lo que ha ocurrido, lo que se ha informado es que pues en los primeros días de agosto hemos sumado casi 70.000 casos nuevos, ¿no? 67.000, casi 68.000 casos nuevos. Y el factor, por ejemplo, el famoso RT, ¿no?, el factor de contagio, que siempre se dice pues tiene que estar por debajo de 1 durante un buen tiempo, se ha elevado por encima de 1 en todas las regiones, y los contagios, pues como decíamos, se siguen incrementando. La pregunta de entrada, de saque, es ¿qué cosa estamos haciendo mal? Vamos a conversar con el doctor Leonid Leca, médico epidemiólogo, director además de Socios en Salud, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, doctor Leca? Gracias por estar con nosotros. Gracias, sí, Enrique, por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Hace algunos días conversábamos con el nuevo primer ministro, Walter Martos, que por supuesto ha estado él mucho en la cancha, ¿no?, en su trabajo como ministro de Defensa, y ha ido viendo cómo los focos de contagio se han ido moviendo, y él advertía que el último estudio con el que contaba el Ejecutivo era muy contundente en términos de cómo las visitas familiares, las reuniones sociales estaban incrementando los niveles de contagio cuando paradójicamente pues ya se habían reducido en los otros puntos que conocíamos, mercados, transporte público y demás. Él en ese caso recomendaba que si había que ver a algún familiar, por ejemplo, no quitarse la mascarilla y por supuesto seguir cumpliendo con el distanciamiento y la higiene permanente. ¿Son las reuniones familiares, sociales, un foco de contagio al cual hay que temer? Es probable, pero en realidad, como siempre hemos venido diciendo, el virus se mueve con las personas, ¿no? Y ahora que se ha levantado la cuarentena en algunas ciudades, la gente se está movilizando para trabajo, para diversas actividades, no solo para las reuniones familiares. Entonces, esa es la explicación del RT. El RT que tenemos ahora se dice que está en 1.5, 1.6, y es casi el mismo valor que teníamos en el mes de abril-mayo, cuando se decidió ampliar la cuarentena. Pues en realidad estamos en un momento difícil, de alta transmisión del virus, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Un 1.5, 1.6, pero con una cantidad exponencialmente mayor de contagios, además, lo cual lo hace todavía más complicado. Así es, a veces es difícil de entender por la población qué significa esta duplicidad. Uno contagia a dos, dos contagian a dos más, y esto es exponencialmente, no es solo una sumatoria. Y eso es lo complicado en este virus que tiene alta transmisión, alto contagio, ¿no? Mientras más las personas se están moviendo, mientras más se descuidan, está ocurriendo el contagio, y además estamos ante un virus que ya lo conocemos ahora un poco más y es muy astuto. O sea, es un virus tan agresivo que puede llevar a las personas a cuidados intensivos, pero es también tan suave que puede no darle síntomas a alguien, pero esa persona podría estar contagiando a sus familiares, ¿no? El famoso enemigo silencioso. Ahora, usted señala que el tema sobre todo de la mayor movilidad de la gente, porque prácticamente lo que estamos viviendo en amplísimos ya porcentajes de la población, es que la gente se mueve, como usted señala, al trabajo, se mueve de repente a ver a alguien más, se mueve para salir a comprar, circula por la calle, pero sí hemos visto que, por ejemplo, el uso de la mascarilla es mucho más intensivo en nuestro país de lo que podía ser hace algún tiempo. Si usted tendría que aventurar entonces la pregunta inicial de qué cosa es lo que estamos haciendo mal, ¿por dónde van nuestras limitaciones? Bueno, en realidad, en varios países se está haciendo lo que en Perú intentamos hacer, ¿no? Además de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, ¿no? Pero en términos de salud pública, lo que hay que hacer es una respuesta ordenada y consensuada. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en el diagnóstico, en el testeo de las personas, ¿no? Pero nos hemos quedado, digamos, en qué es lo que sigue, ¿no? El aislamiento, que es el segundo paso. El aislamiento no ha sido tan efectivo. Al inicio decíamos que las personas se queden en casa. Probablemente muchas personas se han contagiado dentro de sus casas, ¿no? El otro tema que es importante es el soporte de las personas. Entonces, si no hacemos algo de forma ordenada, intensiva, va a ser muy difícil que realmente paremos la transmisión. ¿Qué hacemos diagnosticando a alguien si no
seguimos el siguiente nivel, que es que realmente se aísle para evitar que esa persona contagie a otras personas, ¿no? Entonces, ahí es parte de la discusión. ¿Dónde están, por ejemplo, los albergues en los municipios, ¿no? ¿A dónde llevar a las personas? Porque cuando uno va a las casas de las personas que viven en la periferia, no tienen condiciones de aislamiento, viven en cuartos muy pequeños, 3, 4, 5 personas. Obviamente se van a contagiar, ¿no? Entonces, creo que son cosas que hay que mirar. El otro tema del soporte que decía. ¿Qué pasa si esa persona necesita salir a comprar alimentos? Tiene que salir porque tiene que alimentarse, tiene que alimentar a sus hijos. Entonces, hay que crear mecanismos en donde todo triangule de forma adecuada. El ministerio está haciendo esfuerzos interesantes, pero creo yo que falta que nos sentemos en cada sitio de alta transmisión y a ordenar un poco qué hace la comunidad, qué hacen los comandos anti-COVID comunitarios, qué hacen los servicios de salud, qué hacen los diferentes niveles de atención para la comunidad. No tenemos todavía entonces una estrategia fina en el sentido de poder focalizar esfuerzos según las condiciones de tal o cual, por ejemplo, distrito en Lima. ¿Todavía tenemos una estrategia poco diferenciada? En realidad es difícil, ¿no? Se ha hablado mucho de la estrategia focalizada. ¿Qué significa en realidad focalizar una estrategia? ¿Cómo yo separo a una zona de alta transmisión, como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, en donde probablemente la mitad de las personas que viven ahí tienen que movilizarse a otras zonas de la ciudad de Lima a trabajar? ¿Qué significa realmente Claro. cercar el virus? Entonces, ahí hay que pensar bien qué es lo que eso significa. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer? Testear en los paraderos, ¿no? Evaluar lo que se hizo en un inicio, pero de forma agresiva. Se encuentra una persona positiva, no bastaría solo decirle, ok, aíslate, sino que hay que ayudarlo a que esa persona se aísle para realmente disminuir la transmisión. Eso es parte de lo que está faltando. Lo otro es, y ya se ha hablado mucho, y el Ministerio está tratando de impulsar eso, el fortalecimiento del primer nivel de atención. No tenemos que esperar que las personas lleguen al hospital o realmente estén en una situación crítica para recién ir al hospital, ¿no? Entonces, hay que fortalecer el primer nivel de atención, reabrir las puertas, ir a las comunidades a buscar los potenciales enfermos para ayudarlos a que prontamente recurran a una atención. La gente está llegando muy tarde a los hospitales, ¿no? O a veces ni siquiera ha estado llegando. Entonces, esas estrategias hay que enfocarlas realmente en la misma comunidad, en donde están estos grupos de trabajo que se están formando y que conocen su realidad. La doctora Pilar Macetti, ministra de Salud, ha señalado, ha reiterado que la cifra de fallecidos en el SINADEF, de exceso de fallecidos, sería alrededor de 47.000 personas. ¿Esto cómo se condice de todas maneras con los números que vamos viendo a diario, que se supone que están ajustados y corregidos, pero seguimos en el orden de los 200, 210, 220 fallecidos? Sí, definitivamente, desafortunadamente estamos mirando que ya pasamos la barrera de los 200 casos diarios, ¿no? Si uno mira los datos nacionales y los compara solo con los datos del mismo Ministerio de Salud de las regiones, ya hay diferencias. Si uno ve el SINADEF, hay mucha mayor diferencia. Entonces, definitivamente sí estamos ante un problema y como yo decía hace un momento, las personas están llegando tarde porque creo que también hay que enfatizar mucho más en los mensajes de educación y de información. Ahora estuve, por ejemplo, yo en varios servicios de salud del primer nivel de atención y hay casos, digamos, donde las personas todavía para actuar necesitan una prueba, cuando si tú ya tienes dificultad para respirar deberías tomar acción e ir a un hospital o a un servicio de salud. Me contaban algunos colegas, por ejemplo, que hay personas incluso que van hacerse la prueba por cuarta, quinta, sexta vez, ¿no? Porque alguien les dijo que hay que hacerse las pruebas regularmente, ¿no? O porque en el trabajo les están obligando. Entonces, esos mensajes no han quedado claros y en realidad más importante que una prueba es el protegerse y el estar cuidándose y tomar las medidas de prevención. Con la prueba puede haber un falso sentido de seguridad, ¿verdad? Así es. Te haces la prueba, pero igual en la salida te puedes contagiar. Así es, uno va ahora mismo a unos centros de salud en los puntos COVID y encuentran colas de las personas, donde no hay el distanciamiento social. Si esa persona no tenía la infección, probablemente en esa cola probablemente la puede adquirir. Entonces, creo que hay que mirar bien cómo se está enfocando eso. Más importante ahora, y eso ya
yo quisiera recalcar eso, es por ejemplo el uso de los pulsioxímetros, porque esta es una enfermedad claramente que te afecta a los pulmones, ¿no? Y una persona tiene que tener acceso a esto. Un pulsoxímetro es este aparatito, ¿no? Donde uno rápidamente podría hacerse una medición en el dedo y ver cómo está su nivel de oxígeno en la sangre. Y ese es un indicador para que la persona prontamente pueda ir a una atención de salud. Diariamente yo tengo pacientes que llaman, tengo sensación que me falta el aire, creo que tengo la infección, pero hay mucha ansiedad también. Entonces, con el pulsómetro uno podría saber, no, tranquilo, permanece en tu casa en aislamiento, o tú sí tienes que ir a una atención de mayor nivel, ¿no? Muy importante. Para ir finalizando, doctor Leca, el debate sobre la posibilidad de volver a determinadas restricciones, particularmente se ha señalado cuarentena total para los domingos. ¿Usted estaría de acuerdo con una medida de esta naturaleza? En realidad, la idea es disminuir, como decía al inicio, el movimiento de las personas. Pero hay que tener cuidado, diría yo, porque ¿qué significa restringir el movimiento los domingos? Hay que tener en cuenta que muchas personas que ya están trabajando probablemente esperan el fin de semana para hacer sus actividades de compras, por ejemplo. Si le quitamos a las personas el domingo, ¿qué significa eso? Que probablemente mucha más gente se va a aglomerar los sábados a hacer compras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver un poco con el toque de queda, digamos. ¿Hasta qué hora es? Si lo adelantamos, significa que va a haber mucha más aglomeración en los bancos, en el transporte público. Entonces, creo que hay que analizar un poco más qué serían las medidas más efectivas. ¿Por qué domingo? ¿Por qué no sábado? ¿Acaso el domingo la gente se contagia más? Probablemente el domingo hay menos tránsito, ¿no? Si queremos realmente disminuir el tránsito de las personas, de repente escogeremos otros días. Entonces, creo que hay que analizar bien, y yo por lo menos soy de las personas que pienso que si fortalecemos el primer nivel de atención y hacemos una búsqueda activa y realmente cercamos en zonas de alta transmisión que ya se conoce porque ya están los mapas de las ciudades, podríamos ser mucho más efectivos que hacer algún tipo de cuarentenas restrictivas, que finalmente complicando, ¿no? Muy bien. Doctor Leonid Leca, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con dos parlamentarios. Mañana el gabinete encabezado por Walter Martos irá en la búsqueda del voto de investidura. Ya sabemos lo que le pasó a su predecesor, y vamos a conversar con Fernando Beléndez, vocero de Alianza para el Progreso, y Renan Espinosa, vocero de Somos Perú. No se muevan. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Llegando a más hogares en todo el Perú. Ñojanchik y Higuazanaca. La información en lenguas originarias también te acompañan en todas nuestras ediciones de TV Perú Noticias. Por la mañana, al mediodía y en la noche. No te pierdas nuestros bloques informativos en quechua y aymara. Porque en TV Perú trabajamos para unir mejor a nuestros pueblos.
Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10, la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes. Mañana el gabinete presidido por Walter Martos comparece ante el Congreso de la República y algunos dicen que miedito, sobre todo frente al precedente que se marcó con la negación de este voto de investidura al Consejo de Ministros que encabezaba Pedro Cateriano. Vamos a conversar con Fernando Meléndez y Renan Espinosa, congresistas, ambos voceros respectivamente de Alianza para el Progreso y Somos Perú. ¿Cómo están, caballeros? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique. Buenas noches. Bueno, un día triste para la Amazonía y de manera especial para mi región Loreto, por los hechos lamentables que ha ocurrido en la madrugada del día de ayer, al haber fallecido 3 loretanos, producto de un enfrentamiento con la policía en el lote petrolero 95 de Bretaña. Rápidamente, ¿cuál es su evaluación de este enfrentamiento, congresista Meléndez? De acuerdo a la información recogida por el ministro de Cultura y por la organización Orpio, contrastan las posiciones. Sin embargo, hago un llamado a la calma y que las comunidades que hoy exigen medicamentos COVID, exigen sus bonos que no han llegado, exigen sus canastas que no han llegado, hoy como Estado lleguemos a estos pueblos que están sintiendo el golpe a la economía producto de la pandemia. Y ojalá siempre evitando estas manifestaciones de violencia tan lamentables que, como usted señala, en este caso pues han cobrado vidas. Congresista Espinosa, ¿qué expectativa tiene su agrupación frente a la presentación del primer ministro Martos? Él mismo ha venido también a declarar a este programa y el acento que parece tener él, al menos como primer ministro, está muy centrado, por supuesto, en el tema de pandemia. Hay parte del gabinete que sigue una línea de continuidad, de todas maneras, con lo que ya había presentado Cateriano. ¿Qué esperan ustedes de la presentación de mañana? Lo que queremos es, sin duda, mayor precisión y mayor pragmatismo en la resolución de los problemas. No queremos tanta lírica política, queremos especificidad en los puntos que se van a atacar. Cuando se presentó el señor Cateriano, nosotros dijimos desde Somos Perú que el discurso de 46 páginas, solo 2 eran dedicados a combatir la pandemia y 26 páginas dedicadas a la reactivación económica. No está mal, hay que tener recursos,
pero la visión de la lucha contra la pandemia no era parte muy clara de parte del gabinete anterior. Ahora, este gabinete termina siendo casi el mismo que fue el lunes 3. De hecho, el señor Martons estuvo sentado también ahí. Ahora, el señor Martons tiene un gran conocimiento de todo este proceso de la pandemia porque ha vivido todos los errores que se han cometido durante este proceso, conoce también de los aciertos y confiamos que su preparación profesional pueda llevar justamente a ese pragmatismo y ejecución con mayor rapidez de muchos aspectos que no se han realizado. Hoy nos toca reactivar con mayor fuerza la parte de la nivel primario de la atención y tenemos que mirar hacia las vacunas, que es uno de los aspectos importantes que puede ayudarnos a poder tener a los ciudadanos mucho más tranquilos y no en esta zozobra en la que vivimos. Congresista Meléndez, el voto de APP fue sin duda controversial. El hecho de haber votado, en el caso de ustedes, todos en abstención, tuvo, como digo, un nivel de debate, por lo que había hablado el señor Acuña antes con Cateriano y demás. Esa página, de todas maneras, pues ya está volteada, pero ¿qué podemos esperar de la votación de mañana de APP? Es una bancada bastante importante. En el caso de Cateriano, probablemente hubiera pasado con esos votos. Como lo dices, Enrique, hay que voltear la página. Ese es un periódico de ayer. Y si nosotros decidimos no darle el voto de confianza al señor Cateriano, era uno, porque teníamos una desconfianza en su personalidad y sobre todo, estábamos convencidos que el señor Cateriano no era el general que se necesitaba para combatir esta pandemia. Dejando a un lado el pasado, yo creo que hoy el premier Martos tiene la oportunidad, como lo dijo Renan, de más allá de un discurso, decirle al país qué medidas urgentes, qué acciones concretas va a tomar para frenar la pandemia, para reactivar la economía y generar empleo, y también para atender las demandas sociales que hoy nos demanda el pueblo, como es la ONP, como es el congelamiento y la reprogramación de las deudas que se tienen más de 7 millones de peruanos con los bancos. Eso es lo que hoy espera el país del premier Martos, y estoy seguro que mañana es un día importante para fortalecer esta alianza ejecutivo-legislativo. Congresista Espinosa, hay también cierta preocupación por el tema de las interpelaciones a los ministros. Ya sabemos digamos, el grado, el nervio que tiene que ver con el tema del ministro de Educación, que ha sido ratificado, ¿no? Y que se convierte de alguna manera pues en un símbolo de resistencia. Muy complicado para el Ejecutivo cambiar a Martín Benavides cuando se supone que hay o habrían pues intereses que querrían debilitar a la SUNEDU. Y el pliego de interpelación a Benavides es básicamente por su labor ante SUNEDU. Se habla también de la situación de la ministra de Economía y Finanzas, que también ha sido ratificada. ¿Es, digamos, lo más recomendable desde el Parlamento que se continúe o se insista con las interpelaciones a los ministros en una situación tan compleja como la que estamos viviendo? Mira, la interpelación al ministro de Educación ya está dada y hay fecha para ello, que es el jueves 13. Así que sobre eso no hay nada que retroceder. Ya está todo previsto, el ministro irá a contestar las preguntas del pliego interrogatorio, los parlamentarios seguramente replicarán y al final el ministro hará una dúplica y responderá. Ese es lo que viene el jueves 13. De verdad que no hay que tenerle mucho temor. Yo sé que la palabra interpelación tiene un sonido muy fuerte políticamente, pero no es otra cosa más que una facultad congresal de preguntarle cosas a un ministro que considera cometido cierto comportamiento político no adecuado dentro de su gestión. No, pero una interpelación no es exactamente pues una invitación, no es un escalón más. O sea, el ministro comienza a tener problemas. Suena fuerte. Suena fuerte, pero es lo que es un pliego interrogatorio, no es otra cosa más, ¿no? Así que no debe haber ningún tipo de temor de ninguna de las partes por preguntar. Sería no reconocer la facultad que la Constitución le da al Congreso y a los congresistas de poder hacer un control político. O sea, yo creo que ahí no hay mayor problema, ya las cosas están dadas. Respecto a la ministra
de Economía todavía no se ha dado trámite, se dará en el momento que corresponda y que la presidencia así lo decida, y al final los votos determinarán. Hay algunos que creen que sí, otros creen que no, ya veremos al final, pero nuevamente, el pliego interrogatorio a la ministra no es otra cosa más que eso, preguntas que necesitan ser respondidas. Entonces, no hay que tenerle temor a eso, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero les quiero preguntar al regreso ya en los minutos finales a ambos sobre, bueno, el retorno de la semana de representación. ¿Es necesaria en una situación como la actual? Volvemos después de la pausa. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Llegando a más hogares en todo el Perú. Ñojanchik y Higuasanaka, la información en lenguas originarias, también te acompañan en todas nuestras ediciones de TV Perú Noticias, por la mañana, al mediodía y en la noche. No te pierdas nuestros bloques informativos en quechua y aymara, porque en TV Perú trabajamos para unir mejor a nuestros pueblos. ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10, la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7, con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus Estamos con los congresistas Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso y Renan Espinosa de Somos Perú, ambos voceros de sus agrupaciones. Tengo 2 preguntas para hacerle a cada uno, ojalá las respuestas sean cortitas para poder alcanzar el tiempo. Para ambos, comenzando con el congresista Meléndez, ¿es necesario
el retorno formal de la semana de representación en un momento en que los contagios de COVID siguen aumentando de manera exponencial. Entendemos incluso que se están poniendo restricciones y demás con solo 2 acompañantes, pero ¿es necesario que retorne la semana de representación? Congresista Meléndez. Tenemos Enrique. Sí. Enrique. Sí. Enrique, personalmente no estoy de acuerdo. Sin embargo, y hay un acuerdo en la mesa directiva y de todas las bancadas de iniciar la semana de representación. Lo que yo sí creo que debe ser focalizado, previo a una articulación con el Ministerio de Salud, a qué regiones podemos hacer o el congresista hacer su trabajo, en vista que hay varias regiones que todavía están en estado de emergencia y en cuarentena, pero es parte de la labor del congresista. ¿Qué dice Renán Espinosa? Mire, desde un comienzo los parlamentarios están haciendo su labor de representación. Muchos de ellos están en sus regiones, no todos están necesariamente en Lima. Así que el trabajo de representación, según veo, permanentemente está siendo ejecutado por los congresistas. Ahora, es cierto que hay zonas donde aún no se pueden hacer ningún tipo de labores, pero, a ver, el congresista tiene una obligación de hacer la fiscalización para poder apoyar al Ejecutivo de los 3 niveles de gobierno que las cosas se hagan, ¿no? Entonces, más bien, tal vez se ha demorado un poco en formalizar esta representación. No hay que entenderlo como algo adicional, algo nuevo. Los parlamentarios ya vienen ejecutando esto en sus diferentes regiones. Por ejemplo, Fernando, veo que va y viene permanentemente a Loreto porque necesita escuchar a su población y traer y llevar las grandes demandas. Lo he escuchado a Fernando Meléndez permanentemente reclamar porque se lleve ayuda, y él mismo ha estado ahí llevando ayuda a Loreto. Ese es un trabajo de representación. Lo que hoy se ha hecho, entiendo yo, la mesa es formalizarlo para que los congresistas puedan entregar un informe de esa semana que se dedica de manera exclusiva. Así que nos parece que, como bien lo ha señalado Fernando, estoy de acuerdo con lo que dice, que el Ministerio de Salud debe también indicar a los parlamentarios dónde, qué lugares podría estar un poco regulado. Pero si hay que correr el riesgo, los parlamentarios tienen que cumplir su labor y correrán ese riesgo en el ejercicio de su función para poder ayudar justamente a las personas que necesitan mayor atención y hacer notar al Ejecutivo dónde está faltando o dónde están fallando para que se pueda corregir esos errores. En un minutito, por favor, cada uno. Usted, congresista Meléndez, había hablado del tema ONP. Yo lo que les quería preguntar a ambos es, los proyectos de ley que permiten eventualmente el retiro tanto de los fondos de la ONP como de las AFP, que ambos están ya en un grado pues de desarrollo importante, ¿van a pasar según lo que les dice su olfato, congresista Meléndez? Sí, el Congreso ha recogido esta demanda ciudadana, Enrique, y nosotros, y creo que me atrevo a decir que después de muchos años, hoy el Congreso recoge las demandas ciudadanas, y la ONP es un clamor ciudadano, y el Congreso va a estar a la altura para responder a esta demanda. ¿Las AFP también? Seguro. ¿Las AFP también? Bueno, las AFP sí hemos dado un primer paso con el 25%. Hoy hay un dictamen para el retiro del 100% de los que han dejado de laborar hace 12 meses, y sin embargo, separando ambos proyectos de ley, el tema de ONP tiene 3 dictámenes aprobados para hacer un texto sustitutorio, y estoy seguro que el Congreso de la República lo va a aprobar en beneficio de más de 4.700.000 familias peruanas. Para cerrar, ¿qué dice Renán Espinosa? Bueno, a tu pregunta, Enrique, yo creo que sí, el Congreso va a terminar aprobando este pedido que hace un gran porcentaje de la población, que ha aportado y que ya no va a seguir aportando, que no va a alcanzar los 20 años y que siente que su dinero, que se lo ganó con sudor y lágrimas, no los va a volver a ver. Sin embargo, sí hay que buscar un equilibrio financiero para que tampoco el fondo se vea perjudicado. Y acá
pasa por un trabajo del Ejecutivo. El Ministerio de Economía tiene que traer una propuesta, en todo caso alternativa, porque hay que responder a estas personas. Han aportado, no van a ver su dinero, entonces hay que darle una respuesta. Yo estoy convencido que sí, esto va a pasar, pero hay que mantener siempre el equilibrio financiero que corresponde, ¿no? Muy bien. Y sean estos sean mis últimos segundos, Enrique, para solidarizarme con la gente de Loreto, en representación, obviamente, de Fernando Meléndez, que es congresista de ese sector, por los trágicos sucesos que ya él manifestó al comienzo. Nuestra solidaridad, que vuelva la paz, la calma, y que, por favor, ni de ninguna de las dos partes haya violencia y que lleguen a un buen entendimiento por el bien de nuestro país. No nos merecemos más problemas a estas alturas. Congresista Fernando Meléndez, Renán Espinosa, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. De inmediato yo le doy el pase a Carolina Salvatore. Más adelante he visto que va a estar el Alex Lora del TRI en Francamente. Carolina, tú que tienes pinta de rockera, me imagino que te vas a quedar también a ver ese programa. Que tengas ¡Obvio! Un excelente programa también. Claro que sí, gracias Enrique, obviamente, así seguidito la programación. TV Perú.